Exclusivo en No Hay Derecho. La exclusiva de Carlos, que ha preparado Carlos Viguria, hay una serie de cuestionamientos por la propuesta de aumento de sueldo de la Presidenta de la República. Recordarán ustedes que se hizo público también en medio de su desacertada, inútil y por supuesto mediocre gestión en materia de políticas públicas. Y mientras eso sucedía, el gobierno había encaminado una decisión de extinguir, desaparecer, disolver, acabar con 14 programas de infraestructura, afectando una serie de proyectos que estaban debidamente encaminados. Y esto daría la impresión, apuntaba a fortalecer sus relaciones con algunos grupos políticos para tratar de entregarle el famoso Ministerio de Infraestructura a estos sectores que han hecho de su modus operandi el intento de tomar el Estado como un botín, ¿no? ¿Qué cosa es lo que esto va a significar si se materializa? Felizmente ayer no ha avanzado, pero en buena medida lo que esto puede significar es que sean miles de trabajadores que trabajan en estos programas que se quedarían fuera. Es decir, no solo sin trabajo, sino proyectos truncados con las consecuencias que eso claramente puede significar. Escuche y vea el informe que ha preparado Carlos Viguria. Definitivamente esto es una improvisación. Instamos y exhortamos al gobierno a que retroceda de esa decisión. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Los derechos laborales de los trabajadores se respetan. Más de 10.000 trabajadores están en peligro de quedarse en la calle, sin trabajo. Y todo se debería a una súbita decisión de la presidenta Dina Boluarte que no ha sido debidamente explicada. En medio de críticas a Boluarte, al revelarse que se viene analizando su aumento de sueldo a más de 35.000 soles, Palacio anunció la extinción de 14 programas de infraestructura, y todos se irían a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Un paso decisivo al transformar la ANIN en una unidad central de inversión pública. Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de centralizar, planificar, coordinar y ejecutar de manera más eficiente las inversiones. El plan es pasar todos los portafolios de proyectos de los 14 programas adscritos a ministerios como vivienda, transportes, agricultura, producción y cultura a la ANIN, y que éste se encargue de ejecutarlo. Tenemos un poco estimado un ahorro entre el periodo junio y diciembre de este año de cerca de 2.500 millones de soles. De 2026 en adelante el ahorro anual está proyectado en 4.000 millones de soles. Aunque se habló de efectividad, eficiencia y ahorro, el gobierno no explicó qué pasará con los trabajadores de las 14 entidades que existen hace más de 10 años, todos con contratos, especialización, derechos laborales ganados y sobre todo, familias por mantener. Ante una coordinación con los sindicatos de los 14 programas en peligro de extinción, la Comisión de Presupuesto y Trabajo realizó ayer una sesión conjunta para que el gobierno explique qué pasará con los trabajadores. Con ese fin fueron citados el premier Gustavo Adriancén, el ministro de Economía José Salardi y el jefe de la ANIN Hernán Yaipen. El problema fue que los 13 excusaron de ir a la sesión y pidieron su reprogramación, la cual se realizará este viernes. Las ausencias fueron rechazadas por los gremios asistentes, quienes exigieron respeto a sus derechos y criticaron la medida de Boluarte por ser una decisión política y antitécnica. Hoy día estamos viendo que no han sido citados los ministros, no están dando la cara. No están diciendo absolutamente nada, nos están dejando en incertidumbre. El gobierno no tiene popularidad para hacer ningún diseño de reforma de política pública en estos momentos. Toda reforma de política pública debe ser bien pensada. Pido al Congreso que antes que el Ejecutivo tome esa decisión, debe sustentar técnicamente qué va a suceder con todas las obras que se encuentren en ejecución, porque existe una población y una ciudadanía que quiere mejores vías, que quiere mantenimiento. Por favor, piensen no solamente en los 10.000 trabajadores, sino también en el avance del país, en el caso de las instituciones públicas.
Aparte se advirtió que los principales problemas de la extinción de los 14 programas son la centralización de proyectos en una sola entidad, el desplazamiento de personal especializado y calificado, y además la paralización de obras en curso. Los parlamentarios presentes también criticaron la medida de Boluarte. Que es lo que nos preocupa y que debería ser prioridad para el Ejecutivo, como es para el Congreso, es qué va a pasar con los trabajadores. Los derechos laborales de los trabajadores se respetan. Como lo han mencionado, son 10.000 familias, 10.000 trabajadores con sus familias que no saben qué va a pasar. Y ver si ha existido o se ha cumplido con el procedimiento previsto en una ley que es importante, la ley marco de modernización de la gestión del Estado. El gobierno complica ahorita decide algo dentro de una coyuntura política difícil, compleja, donde incluso el Ejecutivo, pues, evidentemente no está en la panacea en cuanto a aceptación. Las críticas también llegaron a la ANIN, en el sentido de que no sería una entidad efectiva porque tampoco habría logrado ejecutar los proyectos a su cargo. El remedio sería peor que la enfermedad. Solamente un ejemplo, el hospital de Ancash o Pomabamba al día de hoy no se encuentra en ejecución. Más de 83 millones perdidos en ese hospital, generando perjuicio al Estado. Sin embargo, quieren pasar 14 programas que benefician a las zonas rurales y a los distritos más alejados del país a esa entidad que al día de hoy no puede ni siquiera gestionar sus propios proyectos. ¿Con qué capacidad técnica? Según se informó en la sesión, el decreto supremo que extingue los programas ya está listo y pendiente de firma en Palacio. Aún así, el Ejecutivo no explica qué ocurrirá con los más de 10.000 trabajadores que se quedarían sin trabajo de la noche a la mañana. Lo que hacen es zafarse de todo el personal, de todo el recurso humano altamente especializado, que tiene 20 años más o menos en promedio, ¿no? Hay personal que es estable, son regímenes laborales CAP 728 y CAS, y definitivamente esta es una improvisación porque no nos han indicado cómo va a ser ese método en el cual van a unificar los proyectos porque cada uno tiene una especialización. Estamos buscando ya poder reunirnos con ellos, poder conversar con la ministra, necesitamos conversar con ella para que nos indiquen cómo se va a hacer este... En ese sentido, no hay ningún tipo de acercamiento por parte del Ejecutivo. Nosotros estamos intentando acercarnos a la ministra y espero, señora ministra, que nos dé, por favor, el acercamiento, nos dé la articulación que debemos, el respeto que necesitamos como trabajadores. La situación no parece ser alentadora y desde sindicatos se ha señalado que iniciarán acciones legales contra el Ejecutivo por esta medida que aseguran dará resultados, pero que no ha puesto en consideración los derechos laborales de trabajadores y sus familias. Y será el legado de la primera presidenta mujer del Perú. Bueno, es evidente que en el marco de cómo se está ejerciendo el poder, una medida de esta naturaleza, de darle todo el poder a esta institución, que es casi convertirla en un ministerio, es para una lógica prebendaria, es decir, meter ahí a la gente que está siendo partícipe activa de esta coalición que está en el gobierno. Y el señor Salguana y gente vinculada a Alianza para el Progreso y gente relacionada con su entorno están interesadísimos, según información que yo he podido conocer, de meter, y de hecho están metiendo gente ya a esta institución para controlar absolutamente todo. Recuerden ustedes que en el ámbito del Ministerio de Salud, el actual ministro, el señor Vázquez, se rehusó a recibir plata de la cooperación internacional porque decía que nos quieren imponer a los directores, que lo que hay que leer para traducirlo en la clave de la mediocridad de la política en este tiempo era que lo que querían era meter a su gente y que no tengan ningún control y menos capacidades, como han hecho en el Congreso de la República hace poco con un caso de una persona que solo por ser, comillas, ahijada política del señor Acuña, pues tiene un cargo y gana 19.000 soles. Esto es una lógica de tomar el Estado, capturar el Estado como botín, usufructuarlo y llenarlo de incapaces militantes y sacar a cerca de 10.000 trabajadores que tienen, por supuesto, ya una trayectoria y que vienen haciendo el trabajo en el marco de lo que son las políticas que diseñan quienes son las más altas autoridades y ellos son el personal técnico que las impulsa. Pero en fin, vamos a estar muy atentos a qué cosas se vienen en este caso y, por cierto,
le vamos a trasladar la información como corresponde.